Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Estamos en otra sesión de Trading Latam y esta vez vamos a hacer énfasis en un punto bastante importante a la hora de crear un broker, que es sobre el proveedor de liquidez. Bruno, que ya tiene bastante experiencia en este tema, nos va a explicar a detalle los pros, los contras, qué nos conviene, qué no nos conviene. Entonces, bienvenido Bruno otra vez. Muchas gracias, William. Un placer estar contigo y se extrañaba ya, ¿no? Creo que por temitas de salud de ambos, cosas que pasan con la edad y bueno, luego de unas vacaciones mías, nos habíamos tomado un break, pero por suerte ya de vuelta. Hoy con el jugo verde hecho por mi esposa y no con el mate. Excelente, excelente. Buenísimo que ya estés más tranquilo, así que bueno, vamos con las preguntas. Y acá tengo algunas de usuarios que han estado preguntando y yo creo que es bueno que toda la comunidad ya empiece a conocer, ¿no? Una de las preguntas es, por ejemplo, ¿cómo puedo saber si la ejecución que recibe es realmente limpia y no está pasando por capas ocultas o markups disfrazados a la hora de conectarse con algún broker? ¿Cómo no saber que hay un markup extra que me están cobrando? ¿Cómo podemos adivinar eso, Bruno? Bien, primero siempre van a haber, depende de qué tipo de broker seas, siempre van a haber distintas capas. Bien, hay que explicar cómo, y si quieres después en alguna otra pregunta, no sé si la vas a hacer, pero podemos explicar cómo funciona realmente el mercado de la liquidez. Pero siempre el liquid provider te va a cobrar un markup, alguna capa. Eso, los mejores, los peores. Lo que tal vez se puede saber cuando estamos con uno que es bueno o no. Generalmente cuando son francos y nos dicen este va a ser el costo y es un poquito más alto que el que nos ofrecen otros, en general están siendo sinceros. Mientras que hay otros que te ofrecen un coste muy barato, pero hacen algo mucho peor que el tema de las capas o los markups que tú preguntabas. Y es que hacen libro B con los propios brokers. Bien. Y sin que el broker lo pida, porque algunos te dicen, ok, te hago libro B si vos me lo pedís como broker. Pero el tema es que estos otros te hacen libro B sin que vos lo sepas. Bien. No, si yo te doy un costo re barato, un costo de mercado interbancario, que si querés podemos explicar un poco, que es un costo de swap interbancario. Sí, yo te doy súper barato. Sí, sí, porque está haciendo libro B. El que está yendo en serio al mercado, ya sea mercado de futuros como mercado de swap interbancarios, bien, te va a cobrar un poquito más. Te va a cobrar un poquito más, pero vos sabés, por lo menos, qué le está cobrando y que está mandando directo al mercado bancario. O, como te digo, el CME. Excelente, muy buena información. De hecho, sí, creo que es muy importante lo que comentas. Siempre va a haber algún spread, algún markup oculto al final, de repente, un poco difícil de repente poder saber cuándo pasa esto, pero lo que nos comentas es bastante cierto, ¿no? Ahora, yendo justo a ese tema del markup, todos hablan del spread, ¿correcto? Pero casi nadie mira la profundidad del mercado. ¿Cómo influye realmente la profundidad en la experiencia de un trader, especialmente cuando hay noticias y hay alta volatilidad? Bien, la profundidad del mercado y el spread son hermanos prácticamente. Yo no digo primos hermanos, hermanos, porque el spread depende directamente de la profundidad del mercado. Veamos cómo se arma un precio. Bien, podemos escuchar chiquicientos mil análisis, pero al final del día un precio se forma. Cuando uno ve la profundidad del mercado, y esos tienen MT5, lo pueden ver en cada activo, la profundidad. ¿Cuántas personas quieren comprar a un precio y cuántas quieren vender a otro? Bien, ahí lo que se hace es, una vez que se llega a un spread razonable, bien, decimos que es un spread razonable, se ejecuta la orden, tanto en compra como en venta, ¿no? ¿Qué pasa con los activos con poca profundidad? Que sí que poca gente los opera, que tienen más spread. Entonces, poca profundidad de mercado igual a más spread. Mucha profundidad de mercado igual a menor spread. Eso siempre. Y
directamente cómo cambia la experiencia. Bueno, lo primero es que precisamente el cliente tiene menos spread. Lo segundo, tenemos con mayor profundidad de mercado, tenemos menos probabilidad de slippage. ¿Por qué? De deslizamientos. Porque cuando poca gente compra y vende, si llega un comprador grande, te mueve el precio enseguida. Y hay un slippage genuino de mercado, no de latencia ni de nada, que si quieres después lo hablamos también, pero sería algo genuino de mercado. ¿Por qué? Porque ese operador ya te movió la aguja. Mientras que mercados ultralíquidos, se me ocurre el euro dólar ahora, difícilmente, difícilmente un actor, incluso sea JP Morgan, te lo mueva fuertemente, ¿no? Capaz que JP Morgan sí, ¿no? Pero digo, un actor mediano. Bien, y en mercados poco líquidos, por ejemplo, no sé, se me ocurre el euro corona checa, te viene o sea, un banco importante de República Checa, que no son tan grandes, pero te mueve la cotización. Bien, entonces, por eso es que también tiene ese riesgo, ¿no? Y pasa con algunos metales, como el paladio o el platino, ¿no? Tiene oscilaciones muy grandes por eso. Excelente. Eh, Totalmente de acuerdo con eso. Ahora, volviendo más o menos al primer punto, hablando de los spreads y cómo gana el proveedor de liquidez, ¿no? Hay una confusión bastante grande que estamos viendo de cómo gana de verdad un proveedor de liquidez. No se sabe si es por comisión, qué parte es por markup o por volumen. ¿Cómo debería entender un broker nuevo para que no lo agarre sorprendido? Un proveedor de liquidez, bueno, tú ahí comentaste tres cosas: comisión, spread y volumen. La comisión y el spread se cobra por lote, mientras que el volumen es el agregado. Entonces, la ganancia es comisión más spread por volumen. Bien, esa es la forma. Cuanto más opere, más gana. Y ahí, de nuevo, como te comentaba en la primera pregunta, tenés dos tipos de proveedor de liquidez: Tier uno y Tier 2. Bien. Tier 2, ¿qué suele hacer? Suele o hacer VBOOK o tomar la liquidez de varios proveedores de Tier uno. Esto último no está mal. Digo, a veces podemos hablar cuánto cuesta abrir un proveedor Tier uno, ¿no? Varios van a infartar aquí. Pero con esos costos, ¿no? Varios millones, decenas de millones. Pero la idea va a depender mucho. En el caso de los Tier 2, si simplemente agregan la liquidez de varios proveedores Tier 1, también. Comisión, spread y volumen. Ahora, si hacen VBOOK a escondidas de los brokers o sus clientes, bueno, ganan con las pérdidas del broker. Y ahí estamos en el mismo problema de los brokers VBOOK. Vemos cómo se repite la historia. Y en el caso de los Tier 1, es similar, solo que en lugar de usar otros brokers Tier 1, que a veces también lo usan, es van al mercado bancario, donde en el caso de, por ejemplo, de los tipos de cambios son los swaps cambiarios, que si quieres después también lo podemos explicar, cómo funcionan, pero son bastante, son más económicos que ir a un proveedor tier 1, por eso mismo que lo hacen, ¿no? Pero tenés que operar varios millones al día, por lo menos unos 500 millones de dólares al mes. Vale, excelente. Bueno, hablando de volumen, sabemos que sabemos que un broker cuando recién está creado tiene prácticamente mala liquidez porque no tiene volumen, ¿correcto? ¿Qué Claro. señales claras dicen que este proveedor de liquidez no te conviene o más o menos te puede costar clientes? Bueno, hablando del volumen, está todo hermanado. Hablando del volumen, tenés lo que es profundidad de mercado, ¿no? Cuando tenés poco volumen, tenés poca profundidad de mercado. Entonces, ¿qué tenés que ir? A proveedores con alto volumen. Bien. ¿Y cómo lo definís eso? Con el spread. Muy simple. Tenés muchos slippage y, y spreads que van subiendo, cuídate. Y hasta te digo que los spreads los pueden manipular un poco si te hacen VBOOK. Pero slippage te va a pasar. Entonces, muchos te dicen, no, yo estoy bajo spread y te los dan. Después te clavan un slippage y te revientan todas las cuentas. Bien, ganaron ellos. Entonces, ahí es el problema. Cuando veas un slippage, salí corriendo. Salí corriendo. A ver, si fue de mercado, por ejemplo, 2 días con las cripto, bueno, es entendible. Pero bueno, es la situación. Creo que cualquier persona que no viva en una burbuja sabe lo que está pasando. Pero es algo que no tiene justificación. ¿Y viste un slippage? Salí corriendo. Ahí te das cuenta que es un broker es un, perdón, liquidity provider con bajo volumen.
Pero por más que tenga bajo volumen un broker, ¿ok? Si entra un proveedor de liquidez, incluso un tier uno, que te van a exigir entre 30 y 100 mil dólares de depósito inicial, eso sí, tenés que tenerlo cuando empiezas un broker, ¿verdad? Tenés un... Si puedes acceder a un tier uno, vas a tener un volumen enorme, porque esos tier uno, a su vez, van al mercado interbancario. Imagínate, tienen el agregado de liquidez. Yo ahora, como bien sabes, soy VP de Equity y está el agregado de liquidez de NatWest y Standard Chartered. ¿Te imaginas la espalda que tienen, el volumen que tienen para respaldarse? No vas a tener problema con eso. Y tampoco con los precios. Ahora bien, si es un LP Tier 2 también, porque este LP va a mandar a varios Tier 1, como en el caso de Equity, como hay otros también, como Elmax, que son Tier 1. Entonces, va a mandar a estos. Y lo mismo. Entonces, el gran problema ahí con, con, con la liquidez es que no te hagan VBOOK. Lo otro, la podés conseguir. El tema es que tienes que usar más capas, como decías tú al principio, entonces te van a cobrar más. Genial, genial, buen punto. Ahora, justo como comentabas del slip patch, o bueno, acá en Latinoamérica lo conocemos como deslizamiento, ¿no? Sí. Viendo por el lado del trader, ¿cómo un trader retail de repente, ya dentro del broker, puede identificar si el problema viene del proveedor de liquidez, del bridge, del servidor o del mismo mercado que esté en movimiento en ese momento? Bien, bueno, tenés que entrar, primero tenés que entrar, del servidor probablemente no sea, ahí tiene el tema de la latencia, ¿no? Que me sé que lo podemos hablar, pero generalmente o viene del mercado o de proveedor de liquidez, ¿bien? Puede ser del servidor también, sería raro si lo haces bien, pero puede pasar. La pregunta es cómo identificarlo. Entrás a TradeView y mira los precios en varios brokers. Si ves que ninguno hubo un deslizamiento, te lo seguro, llama a preguntar qué pasó. Bien. Yo también me haría, si fuera broker, cuentas retail en varios stock brokers. Si veo que en el stock broker no pasó, ¿por qué mi proveedor de liquidez sí pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay de malo aquí? Entonces, eso ahí puedes identificar si es de mercado o no. Bien. Y si no, fue un proveedor de liquidez, porque si vos usas buenos servidores, eh, el mercado no tiene problema, bueno, es el proveedor de liquidez que tuvo el slippage, ¿no? Andás a ver por qué, ¿no? Pero que lo tuvo, lo tuvo. Genial, genial. Sí, sería bueno que pues se haga la prueba en diferentes brokers para poder ver, identificar, ¿no? ¿Cuál es el broker que nos está causando el problema, ¿no? O si es el broker o de repente el mismo mercado, quién sabe. Es cuestión de analizar más a profundidad, como tú dices. Correcto. Bueno, yendo a la última pregunta, Bruno. Si mañana, por ejemplo, eh, alguien te dice, ya, ¿sabes qué? Quiero lanzar mi broker, tengo el capital. ¿Cuáles crees que serían los filtros que a tu opinión, serían los definitivos para elegir un proveedor de liquidez sin equivocarse? Bien. Primero que esté multiregulado, bien. Segundo, yo recomiendo directamente los Tier 1 para eliminar capas. Son un poco más caros, sí, pues aquí tienen el respaldo interbancario. Y los bancos, para entrar un poco, no quiero entrar mucho en detalle, pero están respaldados por el Banco Central de su país, ¿no? En el caso de Whitson, Standard Chartered y NatWest de Reino Unido. Entonces, en ese caso están respaldados por el Banco de Inglaterra. Quiere decir que siempre, si se quedan sin liquidez o lo que sea, tienen una ventana el Banco de Inglaterra. Mucho más los bancos norteamericanos, ¿no? Entonces, si está respaldado por bancos, no te vas a quedar sin liquidez. Bien, entonces, eso es lo segundo, multiregulado, Tier 1, y tercero es lo que yo te diría que es un poco más naif, lo que te voy a decir, pero que tengas un buen trato con el equipo, ¿no? Que tengas un trato directo con la persona que te representa, porque muchos a veces de tan institucionales se despersonalizan. Entonces, que tengas un trato tú a tú, que conozcas a la persona. Entonces, son esos tres requisitos, bien, como te digo,
multirregulado, Tier 1 y, y un trato más personalizado. Si querés, sí, yo también considero un cuarto es que tenga un onboarding relativamente sencillo. Lo que hacemos en Equity, por ejemplo, es que los brokers no regulados los ponemos bajo Seychelles. ¿Por qué? No por nada en particular, simplemente porque tiene un onboarding mucho más sencillo, porque tiene regulación FCA, SISEC, tiene la de Jordania, tiene dos de Dubái, bueno, la de FCA y la otra de commodities. Si tiene Seychelles, obviamente, pero si tiene Bahamas o alguna más. Kenia, si tiene. No sé. Vale, excelente, muy buenos consejos, Bruno. Espero que a los que nos siguen y nuestros seguidores, bueno, y a los que también nos van a seguir más adelante, o las personas que también quieren crear su broker también, tengan esta información clara. Creo que Bruno ha dicho unos puntos muy importantes que les puede resultar bastante beneficiosos para no cometer errores a la hora de crear su broker. Entonces, muchas gracias, Bruno. Otra vez, Gracias a gracias ti, por William. por tu tiempo Por favor. y ya nos estamos viendo en otro capítulo.